Iglesia del Señor, aquí en Álamo, Owasso Road, Iglesia de Cristo. Da la más cordial bienvenida a cada uno de los presentes. Dios bendiga el esfuerzo y permita a Dios que sea de grande bendición en la vida espiritual de cada uno. Dios tome en cuenta ese esfuerzo. Vamos a dar comienzo, hermanos, y comenzamos, pues, como lo hemos estado haciendo. Vamos a hacerlo, poner los teléfonos en forma de silencio, de manera que no interrumpan en ninguna forma, en ninguna manera, hermanos, el propósito que nos ha traído aquí. Vamos, hermanos, a comenzar encomendándonos en las manos de nuestro Dios. Y el hermano Martínez, vamos a pedir que pase al frente y nos dirija en una oración. Yo, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Dios, por siempre. Nuestro Dios, en estos momentos, una vez más, en este primer día de la semana, mi Dios, y en esta tarde nos arrimamos a su presencia para ser dirigidos por usted, mi Padre bendito, en hacer este servicio de la tarde. Te pedimos, Dios, que esté con cada uno de nosotros en estos momentos, y aquellos hermanos que vienen en camino, que los haga llegar con bien de igual manera, nuestro Padre bendito. Y así, mi Dios, pues ya estamos para iniciar otra semana, Dios, y le pedimos que siempre nos mire con bastante amor y misericordia, Padre, que su amor, mi Dios, abunde en cada uno de nosotros, especialmente en nuestros corazones, mi Padre celestial. Le pedimos, Dios, que en esta tarde usted esté con el hermano que nos va a traer la clase, mi Padre, en esta tarde, y le pedimos, Dios, también que siempre, mi Dios, lo tenga ocupado en su mente, de traer las mejores lecciones, mi Dios, para nosotros, y así llenar nuestros corazones, mi Dios, bastante del aprendizaje, mi Dios, que Él nos da a través de su palabra. Gracias por su Hijo, mi Dios, que vino a esta tierra, mi Padre bendito, y por Él, mi Dios, estamos sirviéndole, mi Padre bendito, a través de su Hijo, mi Padre, que fue crucificado en esta horrenda cruz, y siempre, mi Dios, nos acordamos que Él, mi Dios, fue allí a la cruz, mi Dios, para poder nosotros ser rescatados de esta vida contaminosa. Gracias, Padre, por todo, mi Dios. Quédese con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a entonar 3 cantos, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. El primer canto es el número 8, canto Gloria a la Trinidad. Vamos a entonar. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confía.
número 56. Canto 56 de los himnarios cánticos espirituales. Me guía Él. Vamos a adorar. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel, se oyó decir, me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera termina, y así mi triunfo al realizar. No habré ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Canto más, hermanos. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos, cantemos este canto fuerte. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la
reyes, hermanos, en la Biblia son personajes que quedaron en la historia bíblica para nuestra enseñanza, la vida de ellos. Hubo reyes buenos, hubo reyes malos. Y todos ellos, hermanos, con el propósito de Dios, o la escritura quedó grabada, quedó ahí con un propósito para que les conociésemos a ellos y a través de esa historia escrita poder aprender cosas maravillosas e importantes. Le digo cosas que no debemos hacer como cosas que debemos imitar. Hemos visto la vida de Saúl y ahora estamos viendo la vida del rey David, que aún dentro de la historia todavía no llegamos a esa parte cuando él se sienta en el trono, sino David camino hacia el trono, hermanos. ¿Okay? ¿Listos para entrar al tema? ¿En qué capítulo estamos? Ahorita en el capítulo, hermanos, 24, vimos el domingo pasado por la tarde, cuando David está allá en la cueva, en una cueva allá en En-Gadi. Y Saúl, en su intento de atrapar a David, entra en la cueva, ¿se acuerdan, hermanos? Y allí estaba David y sus hombres. Sin darse cuenta, Saúl entra y David cuidadosamente le corta un trozo de la capa de Saúl. Sale después y le dice: mira, Saúl, estuviste en mis manos y no te maté, porque eres el ungido de Jehová. ¿Se acuerda de ese episodio tan interesante? Saúl llora y reconoce su mal proceder y se arrepiente y deja ir libre a David, y Saúl también sigue su camino. Sin embargo, esto no quedó allí, hermanos, porque en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, David vuelve a perdonar la vida de Saúl en el desierto de Sif. Nuevamente, capítulo 24, en la cueva allí en En-Gadi, y ahora vuelve a suceder lo mismo, pero ahora en el desierto de Sif. ¿Okay? David vuelve a perdonar. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Sí se acuerda cuando la Biblia narra esta historia muy interesante? De hecho, la historia es bonita, narra detalles interesantes y a veces hasta risibles, hermanos, pero de todo hay con la intención de aprender, hermanos. Rápidamente voy a decirles lo que sucedió en Sif, que de alguna manera es muy parecido a lo que sucedió en la cueva de En-Gadi. Muy parecido. Brevemente les puedo decir que Saúl toma 3,000 hombres y con 3,000 hombres va tras David para poderlo arrestar y matar. 3,000 hombres para encontrar a uno, hermanos, difícil. Saúl se arranca con sus hombres para ir contra David, pero pues tiene que acampar, y acampa allí cerca de Aquila, se llama ahí el lugar donde Saúl y sus hombres acamparon, para al día siguiente salir en búsqueda de David. Si usted sigue leyendo el capítulo 26, dice la escritura que Saúl se quedó dormido en el campamento, ¿verdad? Descansando, y bien dormido, hermanos, que incluso también Abner, que era el jefe, que era el general del ejército de Saúl, al lado de él se queda dormido. O sea, su guardia personal, Abner, y el mismo Saúl rey se quedan dormidos en el campamento. El contexto narra que Samuel acababa de morir, el profeta amado, el profeta que sobresalió, un profeta que sobresale de entre todos los profetas. Samuel muere, y en este contexto están pasando estas cosas. Dice que Saúl dormía, Abner dormía en el campamento, y David se entera y David va al campamento, hermanos. David entra en el campamento y todo el campamento está dormido, todo, y Saúl también duerme. Dice la escritura que Abisai fue el que le acompañó para ir y entrar al campamento, y llega hasta donde está Saúl dormido, y a un lado está su general Abner. Y Abisai dice:
David, Dios te lo ha entregado, déjame que lo atraviese con esta lanza al propio Saúl. Y dice David, detente, espera, no lo hagas. El versículo 8 dice, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe y no le daré segundo con uno. Aquí en aquí. Y dice David, le responde, Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y pasará por inocente? David defiende a Saúl, hermanos, aun cuando va con 3,000 hombres para encontrarlo y matarlo. David, usted ve el corazón, dice el David, corazón tan grandote de David, hermanos. La paciencia de David, yo no sé qué hubiera hecho. Yo no sé qué hubiera hecho yo, pero si ahí lo tenía todo bien dormido David y todos los guerreros, los 3,000 hombres bien dormidos, hermano. Y David caminando entre ellos, llega hasta donde está Saúl. En el capítulo 25 más adelante dice que Dios fue el que envió ese sueño profundo a todos los hombres ahí, hermanos. Entra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pudo David matarlo? ¿Pudo Abisai matarlo? Sí. Dice el versículo 11, el capítulo 26, versículo 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Solo vamos a hacer esto, lo siguiente. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. No lo matemos, solamente toma su lanza y toma su vasija. No sé si donde tomaba agua el rey, tomémosla y se la lleva. Y así como él había cortado la capa de Saúl y la tenía en sus manos, tomó la lanza y tomó la vasija de agua. Se fueron, hermanos, se fue Abisai y se fue David, teniendo a Saúl en sus manos ahí para matarlo. Y dice la historia, sigue más diciendo que ellos se van. Dice que entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, hermanos. Y entonces dijo Saúl, ya cuando lo ve David y cuando le enseña la vasija y cuando le enseña la lanza, le dice, mira, te pude haber matado, mira, aquí tengo tu lanza, entré hasta el campamento, te tuve allí, tomé tu lanza, ni cuenta te diste. Y mira, y entonces Saúl responde, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Vemos a un Saúl arrepentido otra vez, después de que ya lo había dejado también con vida en En-Gadi. Otra vez va neciamente a buscarlo. Otra vez David le demuestra que tiene misericordia. Saúl medio se arrepiente, le pide perdón, se equivoca y ahí quedó, hermanos. Ahí quedó otra vez la misma historia. La misma historia como la de la cueva, pero ahora en el desierto de Sif. Las mismas lecciones que habíamos aprendido en aquella, ¿se acuerdan? Pero bueno, ya no insistiremos en ello. Quédese con lo que hemos estudiado, con lo que vemos de David, su persona, lo que vemos de esperar en Dios, lo que vemos en las palabras de David cuando dice el ungido de Jehová, hermanos, hablando de Saúl, porque él había sido escogido por Dios como rey a Saúl, y David respeta la investidura. A pesar de que hay un hombre malo detrás de esa investidura y que quizá no merece estar ahí, David le perdona su vida. ¿Ok? Bueno, entonces David perdona la vida de Saúl en En-Gadi, allá en la cueva. 1 Samuel capítulo 24. Y en el capítulo 26, David perdona la vida de Saúl en el desierto de Sif. ¿Qué notan ustedes ahí? El capítulo 24 y el capítulo 26. Y el capítulo 25, hermanos, es interesante el capítulo 25. Hoy estudiaremos el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Quise nada más narrar rápidamente lo que narra el capítulo 26, que es lo mismo, muy parecido a lo del capítulo 24. Pero el capítulo 25 tiene cosas muy interesantes, hermanos. El capítulo 25, hermanos, primer libro de Samuel,
¿Por qué está allí ese capítulo? ¿Por qué queda esa historia entre el capítulo 24 y el capítulo 26? ¿Por qué está allí esa historia? Es interesante. Ese capítulo 25 muestra realmente quién era David, hermanos. El capítulo 25, no se le vaya a olvidar, demuestra cuál era el carácter de David. El capítulo 25, hermanos, Dios le muestra a David lo que tiene que aprender todavía acerca de la venganza. Vamos a entrar. ¿Vamos bien hasta aquí? Capítulo 24, David perdona la vida a Saúl, allá en la cueva de En-Gadi, se no se le olvide. Y en el capítulo 26 de 1 de Samuel, David perdona a Saúl en el desierto de Sin. Pero en el capítulo 25 hay una historia interesante. David y Abigail, o David y Nabal. ¿Ok? En primer libro de Samuel, hermanos, en esta historia hay tres personajes sobresalientes: David, Nabal y Abigail. ¿Más o menos sabe quiénes eran estos personajes? ¿Se acuerdan? La hermana Arismendi, ¿sabe más o menos quién eran esos? De David, sí, ¿verdad? David, más o menos. Era el rey David, el que viene huyendo de Saúl. Y Nabal, muy poco. Y Abigail, muy poco. Hermano Miguel, más o menos, ¿usted sabe? ¿No? Tres personajes. Muy interesante lo de ellos. ¿Se acuerda usted, hermano Joe, de Nabal? Más o menos. Vamos a entrar. David. Vamos a ver qué está pasando con David. Acuérdense que David viene huyendo de Saúl. David no está en su casa, anda viviendo en cuevas, en los desiertos. David está con 600 hombres en el desierto de Parán. David no es rey todavía, ha sido ungido y será rey sobre Israel, pero mientras está exiliado, ahorita está huyendo de Saúl. 600 hombres le siguen, 600 hombres están con él, están aprendiendo de David. David los está consolando, los está fortaleciendo. David está siendo bendecido por Dios a pesar de que está pasando malos momentos. Allá está David, en el desierto de Parán. Y busqué el desierto de Parán, hermanos, y me dijeron que el desierto de Parán es así. ¿Le gustaría a usted vivir en un lugar así? Así es el desierto de Parán. Y de hecho había otras donde no había ni ramitas. Estaba bien seco. Y más o menos es hacia el sur, o más bien el Parán está hacia el sur. Esto es Palestina, aquí está Jerusalén, hacia el sur. Allá en las montañas, allá en los sequedales, allá está Parán. Allá andaba David y sus 600 hombres, viviendo o sobreviviendo. ¿Qué hacía David en esos tiempos? Dice la Biblia, hermanos, que David, pues con sus 600 hombres, protegían los rebaños que pasían sobre la escasa vegetación. Donde quiera que andaba, David protegía que no hubiese abusos de malhechores sobre aquellos hombres que tenían rebaños. Cuidaba quizá de las fieras que había. David se dedicaba a eso con sus hombres. Leamos. David y sus hombres habían cuidado a los trabajadores de un hombre muy rico llamado Nabal. ¿Sí? Vamos a leer 1 Samuel 25, 2 y 3. Dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Sí? Entonces David, en el desierto, pues cuidaba a estos esquiladores y a estos pastores de aquel hombre rico. Dice el versículo 7, he sabido que tienes, hablando, el David estaba mandando el mensaje a Nabal, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. David y sus hombres habían cuidado a los hombres o a los trabajadores de Nabal. Versículo 15 del mismo capítulo 25, cuando ellos mismos dan testimonio de cómo David había cuidado de ellos. Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, decía uno
de los trabajadores de Nabal. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estaban en el campo. Así que entonces, hermanos, como que David se hizo como que, ¿qué tipo de trabajo sería este, hermanos? Como un guardaespaldas, como el que cuidaba de todos, como la seguridad de aquellos lugares. De alguna manera tenía que sobrevivir y eso hacía David, hermanos. Bueno, y entonces, ¿qué hace David? David dice, le manda mensajes a Nabal y le dice, mira Nabal, he sido bueno con tus hombres, necesito que pagues, que correspondas a lo que yo he hecho con tus hombres. David solo pedía una buena respuesta a la labor que él había hecho. Leemos los versículos. Dice la historia que David envió 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel y vayan con Nabal y salúdenmelo en mi nombre y díganle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿Sí? Le manda 10 jóvenes con un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Hallen por tanto, versículo 8 del capítulo 25, ya la segunda parte, hallen por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Y aquí está, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué le estaba pidiendo David a Nabal? Alimento, sustento, un pago, ¿en respuesta a qué? A lo que él había hecho con sus trabajadores allá mientras estaba en Carmel. David no estaba siendo injusto, nada más decía, oye, tú eres rico, tú tienes, te he tratado bien, he cuidado a tus hombres. Es más, pregúntale a tus hombres, ellos te van a decir cómo los hemos cuidado, cómo los hemos protegido, cómo ha sido bueno con ellos. Mira Nabal, lo que tengas en tu mano, lo recibimos bien. Eso es lo que estaba pidiendo David. David lo que estaba pidiendo, ¿qué entonces era? ¿Un pago? ¿Una comida? Lo que le dieron, lo que viene 10. Llega usted, alguien llega a su casa, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Le barro? ¿Le trapeo? Lo que sea. Y al último, ya acabé. Y ya se nos queda así mirando. A ver qué se le suelta por ahí, ¿no? Entonces, así David, de alguna manera, una respuesta. Mire, y Nabal da muestra de la persona que era. ¿Quién era Nabal? Nabal era rico. Era rico, dice todos los animales que tenía. ¿Cuántas ovejas, cuántas cabras? Mucho tenía, mucho tenía. Pero Nabal, hermanos, dice el capítulo 25, versículo 3, allí en unas palabras dice que este Nabal era hombre duro y de malas obras. Ese era Nabal. En el capítulo 25, en el versículo 17, dice que Nabal era un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Imagínense el tipo de carácter y calidad que tenía este hombre. Personalidad. Era un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, decía uno de sus siervos. Hombre, hablar con Nabal, ¿quién? Es un hombre malo. ¿Ha conocido ese tipo de hombres, hermanos? De personas que ni siquiera se les puede hablar. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Te va a ir feo. Ni le preguntes. No, hombre, ni le pregunto, ni le digo ni buenos días, porque te va a responder. Así era Nabal, hermanos. Hombre duro, de malas obras, de malas palabras, de mal comportamiento. No se le podía ni hablar. Dice, hombre tan perverso. Así era Nabal. Además, parece ser que tenía problemas con la bebida porque hacía fiestas y se ponía bien borracho, bien borracho. Dice que Abigail no le pudo decir nada hasta el día siguiente que se le pasó la borrachera. Pudo platicar, hermano René. En aquel tiempo habían nómadas que viajaban y traían hombres y saqueaban a gente que tuviera grandes cantidades de hombres y los robaban prácticamente, los saqueaban. Los asaltaban.
portaba podía bien. haberlo hecho y sin embargo los trataba bien. Esperaba por su comportamiento, ¿verdad? Que fueran generosos con él para la causa que les daba. Claro. Oye, pues coopera por la causa, no estamos haciendo bien, estamos cuidando. El problema es que este hombre Era malo. tenía malas obras, ¿verdad? Él no era bueno. De hecho, David le ofrece protección a sus hombres, a sus siervos, de esto que dice el hermano René, de eso, porque lo vemos en uno de los versículos como realmente ellos le hablan, interceden, ya lo vamos a ver. David nos ha cuidado. Claro. Entonces, ofrecía protección. ¿Dónde ha habido eso? ¿Ah? No, pero de buena manera, no de... Si no cooperas, no, protección a la buena. A la buena. Sí. No era extorsión. No era extorsionador, que sí, no, era a la buena. Bien. ¿Sabe qué significa Nabal, hermanos? Insensato y necio. ¿Quién le pone a su hijo Nabal? Vas a ser Nabal. No, yo creo que, hermano, no creo que sus padres le hayan puesto Nabal. Yo creo que ese apodo se lo ganó solito. Él se ganó ese nombre, seguramente. Porque, bueno, de repente sí hay gente que le pone nombres así, ¿verdad? La otra vez estaba oyendo nombre Severo. Nosotros lo vimos normal, pero Severo, ¿sabe lo que es Severo? Pues Severo. Duro. Se le ponen a la hija angustia. Angustia, dolores, amargura, no amargura, Mara es amargura, pero Nabal, digo, hay quien le pone Severo, pero bueno, yo creo que se ganó el apodo o el sobrenombre de Nabal, que significa necio, mal hombre, perverso, duro. Este era hombre. Bueno, vamos a ver cuál fue la respuesta de Nabal a los enviados por David. Parece que David le envió 10 jóvenes. Nabal, yo he protegido a tus trabajadores. Lo lógico es que tú correspondas. Vamos a ver cómo respondió Nabal. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Ahí se corrió un poquito la tinta, yo creo. Primero de Samuel 25, 9. No sé por qué tiene que ocurrir eso, ¿verdad? Pero se corrió la tinta. Sí, se paró, ¿verdad? Bueno. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Le dijeron lo que David les había dicho y ellos se quedaron callados. ¿Cómo responde? Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. A él estaba dando una pedrada a David, hermanos. He de tomar yo ahora mi pan, he de tomar yo mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y esa es la respuesta de este hombre perverso. Si esto es mío, ¿por qué yo tengo que dar a él? Y cuando David escucha el recado de estos 10, lo que estos dijeron, lo que Nabal dijo a estos jóvenes, hermano, usted imagínese a David. Yo creo que David estaba esperando, no, hombre, ahorita estos van a traer unos pedazotes de carne, van a traer jugo de uva, no sé, se va a poner bueno esto. Creo que hablando con sus hombres. Se va a poner bueno porque este hombre es rico, le hemos hecho buen favor, le hemos protegido. Ahorita van a llegar. Hombre, que vienen los 10 jóvenes, hermanos, y que le dicen, hermano, a David, le dicen, 25:13, todo lo que ellos dijeron. ¿Quién es David? ¿Qué voy a darle yo? Mire la respuesta de David. Este es el David, hermanos, que perdonó la vida a Saúl 2 veces. Este es David. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse, cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Enojado David: levántense, agarren su espada, como diciendo: vamos a darle su merecido a Nabal. Enojado David, hermano.
por la respuesta que había recibido, porque David no esperaba esto. Versículo 21 del capítulo 25. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Va enojado David, versículo 21 lo dice, hermanos. Este me ha pagado mal cuando yo lo he hecho bien. Entonces, en vano todo el cuidado que le hemos dado a estos siervos. Y luego dice el versículo 22: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. O sea, David se había levantado y le dijo a sus hombres: vamos, con la intención de acabar a todos. ¿Estaba enojado David? Bien enojado. ¿Tenía razón de estar enojado David? Pues sí, ¿verdad? Oye, pues mira con qué nos paga. Y estaban en el desierto, hermano. Seguramente estaban sedientos, estaban hambrientos, en necesidad. Y le resulta que Nabal le dice estas cosas. Vamos a matarlo. A lo mejor David no lo conocía mucho. Ya después lo iba a conocer más a Nabal, pero esto lo hizo enojar. Pregunta, hermano. ¿Acaso David se enojó así con Saúl? Hermana Erika, ¿se enojó así David con Saúl? Pero pues si lo traía soleado, lo traía huyendo. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué con Saúl se detiene, teniéndolo allí en boca de jarro para matar? ¿Y por qué nada más con este detalle que recibe de Nabal? Levántense, toman su espada, vamos. No va a dejar ninguno vivo. ¿Qué diferencia había? En todo caso, él habla de Saúl como el ungido. Este no. Digo, como Saúl. Ah, sí, era la diferencia. Pero este no era ungido, este sí lo podemos darle cuello. Y no tiene perdón. ¿Será eso? O sea que los ungidos de Jehová ni tocarlos. Pero los otros, no, hombre, vamos a acabarlos. David tenía que aprender una lección, hermano. Bueno, Hermano, bueno, es cierto, eran ungidos de Jehová y no para las hermanas sobre ellos, pero tocante a este hombre, era la costumbre hebrea, la costumbre judía, de ser hospedadores, de ser personas que trataban, ayudaban con alimentos. Y luego nosotros, para leer una idea como Pedrón, que venía alguien que venía de viaje, ellos preparaban comida, les lavaban los pues era normal. pies, era lo normal. Y este ni siquiera lo normal, No, todo lo contrario. era todo. Ok, vamos a seguir avanzando porque el tiempo nos va. Vamos bien, hermana Consuelo, vamos entendiendo la historia. Es nueva para usted esta historia, pero sí le va entendiendo. Okay. Y aquí entra el tercer personaje, muy importante. Yo creo que para mí es el más importante personaje del capítulo 25. ¿Quién es? Abigail. No se le va a olvidar ese nombre. Abigail. ¿Quién era Abigail? Dice el versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, era esposa de un hombre bien cruel, malvado, hermano. Era su mujer. Y dice que esta Abigail era de buen entendimiento, era inteligente, pero no solamente inteligente, sino hermosa apariencia. Ay, hermano, qué combinación tan perfecta. ¿Por qué es que yo estoy bien contento? Es que estoy bien feliz. Oye, hermano, hermosa e inteligente. Yo también por eso los veo muy felices a ustedes. Hermosa e inteligente. Qué combinación. Wow. Esta era Abigail. De hermosa apariencia y de buen entendimiento. Vamos a ver qué hizo esta mujer. Uno de los criados que estaban ahí, hermanos, que vieron cómo respondió Nabal a los 10 jóvenes, uno de los criados corrió y dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros al desierto que le saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y en otras palabras, los ha ofendido, los ha desechado, no los trató como debía haberlos tratado.
Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Se puede imaginar cómo David trataba a estos era así que estaban en el campo. No se metan con mis amigos. ¿Quién les quiere hacer daño? Y David defendiéndolos. Como bien dice el hermano, y decía Erlich, había amenazas de ladrones, estaban siempre expuestos en el desierto, pero David los estuvo defendiendo. Dice el versículo 16, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Eso fue David y sus hombres para con ellos. Ahora pues, le dice el siervo a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, fíjese, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas para 600 hombres, guisadas, ya se las guisó, hermano, 5 ovejas guisadas. Acá habrán sabido, ¿a qué habrán sabido esas ovejas guisadas? 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Miren qué inteligente Abigail. Esto hizo Abigail. Y luego dice el versículo 19, y dio a sus criados, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. No se lo dijo. Yo no sé qué hubiera hecho la hermana Consuelo, si lo mismo, más o menos, hermano. Arroz, sí. Suficiente carne molida, vámonos. Pero fíjese lo que hizo Abigail, y no se lo dijo a su esposo. Y montando un asno, porque era la costumbre, acuérdense, el pueblo de Israel no usaba caballos, usaba asnos. Y montando un asno, ¿por qué no usaba caballos? Porque Dios se los había prohibido. ¿Se acuerdan que vimos en el libro de los jueces? Dios le dijo, no vas a montar caballo, para que no digas que por la fuerza de los caballos tú has ganado la victoria. Entonces el pueblo de Israel siempre anduvo en asnos. Los reyes andaban en asnos, no en caballos. Por eso el Hijo de Dios, Jesús, entró en Jerusalén montado en un pollino. Y montado en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de Dios, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a su Señor. Le hablaba a David. No haga caso ahora de mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Pregunta aquí nada más un espacio. ¿Cómo una mujer tan hermosa y entendida estaba casada con un hombre perverso? Surge la duda. Es rico. La respuesta es que era rico, correcto, hermano. La respuesta es que él era rico. Sus padres, la costumbre de antes es, mi hijo, mi hija, ese hombre te conviene. Está re feo. Tiene dinero. Te conviene. Hombre, hermano, unos padres que no vieron, a lo mejor ellos hasta alcanzaron también bienes, pero así era antes, hermano. Así usted no diga nada, usted se va a casar con aquel porque tiene la vida resuelta. No creo que Abigail lo haya escogido como esposo. Gracias a Dios vivimos estos tiempos, hermano. Pero antes, mire cómo era. Yo creo que Abigail no la había escogido. Si era entendida, yo creo no, ese hombre no me conviene, pero bueno, quizá la casaron. Y dice que va con David, dice, es que yo no oía esos que tú enviaste, si no, otra cosa hubiera sido. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Fíjese las palabras tan sabias de esta mujer. Y vea que ella está invocando a Dios, a Jehová, ella está llamando o hablando de Dios. Y fíjese lo que dice,
Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Fíjese qué inteligente mujer. Sabía que la venganza a quién correspondía. A Dios. Oye, pero David no tiene ese pensamiento, fíjese. No lo tenía. Pero fíjese cómo le abre los ojos una mujer al propio David. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuraran mal contra ti, mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Fíjese, Abigail entendía que él iba a ser el próximo rey. Abigail creía que David iba a ser el próximo rey y lo trataba como tal. Y reconocía que David era justo y que David peleaba las batallas de Jehová. Así que, qué mujer tan prudente, qué mujer tan inteligente, qué mujer tan sabia, qué mujer tan valiente, hermanos. Bueno es aquí, hermanos, que las esposas ayuden a sus maridos, hermanos. Hablen con ellos. Ayúdenos a abrirnos un poquito la mente, porque luego a veces andamos medio cerrados. Qué importante es esto. El trabajo de una mujer es importantísimo. No, es que es la mujer, no, hombre, no, si nomás viera la fuerza que tiene. Decía el hermano predicador allá en la escuela, mira, vas a ser predicador porque éramos puros jóvenes estudiando en la escuela bíblica. Muy raro que aceptaran casados. Sí aceptaban, pero normalmente eran solteros estudiando en la escuela bíblica. Mi vecino decía, miren jóvenes, con la persona que ustedes se casen, si se quieren dedicar a la predicación, es el 80% de su éxito. Pero oye, pues yo me estoy preparando bien, mire, puros dieces y esto y lo otro. Podrás saberte la Biblia, podrás ser buen estudiante, pero si no eliges bien, olvídate de ser predicador. Qué importante es que la mujer, hermanos, sea un apoyo, una ayuda idónea, como dice la Escritura. Bien importante eso, porque puede ser esa gotita continua, ¿verdad? Esa mujer resillosa y quejosa que habla proverbios, o puede ser una ayuda importante. Así que mujeres, son ustedes pieza importante. Y aquí vemos tan importante que Abigail libró a su marido, aunque no lo merecía, a sus siervos, a su casa, a su familia. Y libró a David de una culpa que no debía tener. Te ruego que perdones a tu sierva, le dice, porque tú eres bueno. Versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrá motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, porque te estoy deteniendo, porque te estoy avisando que no lo hagas, o por haberte vengado por ti mismo. Fíjese cómo le reitera a Abigail, te estoy librando, no está diciendo directamente así, pero lo está haciendo, librándote de que tú te vengues por tu propia mano. O sea, David, la venganza no es de ti, la venganza es de Dios. ¿Cómo la mujer entendía esto? Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, solo le voy a pedir una cosa, acuérdese de su sierva, acuérdese de mí. Cuando ya Dios lo libre y lo ayude a usted, acuérdese de mí. Y dijo David a Abigail, bendita sea Jehová, bendito sea Jehová Dios de Israel. Cómo David alaba a Dios por el actuar de esta mujer. Qué bien has hecho, mujer, bendito sea Dios. Dios te ha enviado, fíjese lo que dice el 32, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Bendito sea Dios y bendita tú seas tu mujer.
porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ningún varón. Si tú no hubieras actuado inmediatamente, si tú no hubieras hecho lo que hiciste, se hubiera contado otra historia. Así que entonces, hermanos, interesante el actuar de Abigail. No se le vaya a olvidar ese nombre, Abigail, de las mujeres. Creo que hay 4 mujeres de las que se dicen que son hermosas. No sé si se acuerdan de otras más. Esther. ¿Otras? Sara. ¿Una más? Pocas. ¿Sabe que era guapa? No sé. Ahí no me acuerdo. Bueno, pero aquí está esta mujer. No se le va a olvidar. ¿De quién era esposa Sara, hermano? Sara era una de ellas. Pero ¿de quién era mujer? Abraham. De Abraham. Ok. Bueno, ¿de quién se encargó Nabal? Dios se encargó de Nabal. Fíjese, interesante, ¿cómo va a acabar la historia? Nabal se entera de lo que iba a pasar por haber sido injusto con David y sus hombres. Mire, vamos a ver qué pasó. Él se hace una fiesta grande, no le importa que si aquellos se quedaron con hambre, no le importó lo que le dijo a sus 10 jóvenes que envió David. Él hizo su fiesta, hizo un banquetazo tremendo. Se emborrachó, hermanos. Y cuando ya pasa el día siguiente de esa fiesta, por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Nabal, iban a venir David y sus hombres a matarte, porque tú habías sido injusto con él, pero la libraste. Cuando Nabal escuchó eso, que David iba a ir por él a matarlo, dice que desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. Se le fue el color de su piel, se quedó pensativo, dice que se quedó como piedra. Es interesante cómo la Biblia lo dice. Se quedó sorprendido, hermano. Y 10 días después de ese día, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién se encargó de él? ¿David? Dios se encargó de ese hombre perverso y malo. ¿Merecía morir ese hombre espada? Sí, pero no. Se encargó Dios de eso. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Bendito sea Dios, porque Dios me libró de caer en pecado. Bendito sea Dios que se encargó de mi causa. Yo no tuve que hacer nada. Dios se encargó de él. Fíjese cómo actuó. Entonces, se da cuenta por qué el capítulo 24 y el capítulo 25, el 26, en medio está el capítulo 25, que habla de la historia también de venganza. Porque el capítulo 24, David pudo vengarse cuando Saúl fue a hacer sus necesidades a la cueva. David pudo vengarse cuando David estaba dormido allá en el desierto de Sif, en el campamento. Tomó su lanza y su vasija de agua. Pudo haberlo hecho. Pero como en el capítulo 25 David tuvo la oportunidad, de hecho él iba a vengarse, y nada lo estaba deteniendo hasta que solo una mujer le dijo: líbrete Jehová de hacer tan grande mal. Y cuando él se da cuenta dice: bendito sea Dios que me libró de hacer algo que no debía hacer. Bendito sea Dios que él juzgó mi causa, miró e hizo justicia. Es interesante esto, hermanos. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Se quedó viuda Abigail, y ¿quién cree que la vi? Se acordó de ella. Ok, hasta ahí la historia, hermanos.
Son las 7, 5 para las 7. ¿Nos vamos? Nada más sin antes ver lecciones. Yo creo que usted ya sacó sus lecciones prácticas, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de aquí? De esta historia. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios y Él se encarga de todo. Exactamente. ¿Tiene usted ganas de vengarse? Uf, muchísimas. Así como David, nomás cuando dijo, es lo que dijo Nabal. No nos quiere dar nada. No nos quiere pagar. Cíñanse su espada. Levántense. Vámonos. Vamos a matar a ese hombre. No tiene ganas de vengarse, de desquitarse. Pero Dios debe tomar la causa, no nosotros. Qué difícil, hermano. Hay que tener dominio propio para eso. ¿Qué aprendemos, hermanos? Sabiduría y prudencia. ¿De parte de quién? De Abigail. Necesitamos mujeres así, hermanos, sabias y prudentes. Sabias y prudentes, entendidas de lo que se tiene que hacer. ¿Qué aprendemos? Bueno, sabiduría y prudencia es porque actuó inmediatamente. ¿Qué hubiera hecho si Abigail dijo, no, pues a ver cómo nos va? No, actuó rápidamente. Se fue a la cocina, hermanos. 200 panes de estos, 200 panes de otro, ovejas, cueros de vino, a ver, por favor, uvas pasas, higo, panes de higo, vámonos. Rápido, puso a trabajar a todo el mundo, hermanos. Sabiduría, prudencia, acción inmediata. Mujeres, aquí está un ejemplo para ustedes. Sigan las pisadas de Abigail. Humildad y respeto. ¿Por qué humildad? Porque ella reconoció que había hecho mal, aunque el mal lo había hecho su esposo. Humildad, no, dice, perdonen nuestro pecado. Él habla en plural. Ella se hace parte de él y habla con respeto a David, hermanos. Ahora, ¿por qué no habló con Nabal? ¿Por qué no le pidió permiso a Nabal si era su esposo? Porque sabía que qué respuesta iba a recibir de Nabal, era malo, perverso. Valentía y determinación. Hermano, ¿quiere decir algo? Igual como el presidente Trump. Seguimos. Valentía y determinación. ¿Tuvo que ser valiente la mujer? ¿Sí o no? Qué valiente. Se iba a enfrentar a David que venía a vengarse, pero también enfrentar a su esposo. A su esposo ya enojado. Y mujer, porque se supone que no tenían que ellos hablar o brincarse al varón. Valiente, hermanos. Valiente. Y determinación. Levántese, vámonos a hacer esto. Una decisión, hermanos, que corría mucho riesgo. Y lo hizo. Hermano, una mujer sabia, lo dijimos hace ratito. Pero también aprendemos, hermano, por otro lado, el peligro de ser necio y orgulloso. Y esa es la historia de todo necio. Ese es el desenlace de toda persona que es orgullosa y necia. Lo único que va a acarrear son problemas y que Dios se encargue de él. Cuando Dios llama necio a alguien, agárrese. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios le dice necio a aquel que no reconoce a Dios. Necio era Nabal y mire cómo le fue. Otra cosa interesante, ¿cómo un necio y un orgulloso puede tener dinero y ser rico? ¿Se puede? Aquí lo estamos viendo. Pero mire cuánto le puede durar su riqueza. Hay un punto interesante porque ahí en este caso Jehová hiere a Nabal en venganza por lo que había hecho contra su hijo, que también era su hijo. Pero si no era Jehová, con otro que lo hubiese hecho, que no hubiese sido David, que no hubiese tenido el temor de Dios, porque David estaba cegado por la ira en ese momento, pero una palabra de parte de Dios a través de esta mujer, por decirlo de una manera, lo va a hacer reflexionar. Pero si hubiese sido otro necio, que no tuviese temor de Jehová, 2 meses. ahí va a pasar de alguna manera que iba a acabar así. Un desorden. Ahora, La sabiduría, la mujer sabia edifica. su casa, pero la necia la destruye con sus Pero hay otra cosa. Sí. Dios está preservando también un linaje donde va a venir Cristo.
usando de esos vasos que están dispuestos a hacer cumplir o hacer la justicia de Dios. Pero hay que ser valiente para eso. A mí me llama la atención, dice que Nabal era descendiente de Kel, si lo alcanzaron a leer. Descendiente de Caleb. Y Caleb, hermano, mis respetos, un hombre de fe, valiente, esforzado, y resulta que uno de sus parientes es todo lo contrario a Caleb, necio y orgulloso. Caleb fue aquel que de los 20 hacia arriba, y junto con José son los que entraron. Un hombre que sobresale en la escritura. Pero mire, aquí está un pariente que era todo lo contrario. Aunque David había aprendido la lección de no vengarse del ungido de Dios, le faltaba aprender que también no debía vengarse de los que no fueran ungidos de Dios. Quiere decir que no solamente de ciertas personas no me puedo vengar, sino debo aprender que de nadie tengo que aplicar la venganza. Dijo allá en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, Pablo escribiendo a los romanos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que dejar nuestras causas al Señor. Oye, pero me trató mal. Oye, pero me dijo esto. No, pero mira lo que hizo, mira lo que ha hecho conmigo. Encomiende su causa a Dios y que Dios se encargue. A mí me llama la atención, hermanos. En Judas, hay un pasaje muy interesante. ¿Dónde quedó mi libro? Préstame ese libro. Fíjese, acompáñame, no lo tengo aquí, hermanos. Acompáñame al libro de Judas, ya que me dieron un poquito más de tiempo. ¿Quién se lo dio? Dice en Judas, para que vea, hermano, cómo son los siervos de Dios. ¿Ya está en Judas? Dice ahí no hay capítulos, pero sí encontramos esto. En el versículo, vamos a ver, aquí está. 9. Fíjese Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, fíjese lo que hizo el arcángel Miguel. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, es decir, contra Satanás. No se atrevió, no dijo, eres diablo, tú eres tal por cual, hijo, Dios te maldiga. No, dice, no se atrevió a decir, a proferir, a dictar juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor se encargue de ti, el Señor te reprenda. Hermanos, el diablo merece todo tipo de maldición y de todo, porque como es él, pero ni el ángel se encargó, no se atrevió, sino dijo, el Señor te reprende, Él va a hacer lo que tiene que hacer contigo, yo no. Hermano, no tiene muchas ganas a veces de soltar todo con la boca, nacido del corazón, de todo lo que siente contra alguien. No lo haga, no caiga, no manche sus labios, no manche su corazón, déjeselo a Dios. Ahora sí que Dios te bendiga. Dios se encargue de usted. Imagínese cuando usted ya le diga eso a alguien. Mañana nos vemos a la salida. No. Dios se va a encargar de ti. No de usted. No caiga usted en ese juego. Vea la lección tan grande que aprendemos. Vean a Abigail el entendimiento que tiene. Dios se va a encargar de su causa, mi Señor. Líbrele Dios de caer en este pecado, de que usted se vengue por su propia mano. Que Dios se encargue. Qué sabiduría, qué entendimiento, qué temor de Dios, qué obediencia, qué sujeción, qué brillantez para que actuara de esta manera, librando a David de caer en pecado y de hacer gran mortandad. 10 días nada más bastaron para que Nabal quedara muerto. ¿De qué habrá muerto Nabal? Pues yo creo de azúcar, de un susto. Pues dicen que con susto da azúcar, ¿no dicen? ¿O qué da? ¿Un derrame cerebral? Dice que quedó como, o sea, nada más escuchó la noticia
se quedó, o sea, fue una impresión tan tremenda, hermanos. Pasaron 10 días y Dios lo hirió de muerte. Es interesante, hermano. Por eso les digo, uno no sabe con quién se mete. Mejor dejárselo a Dios. Siempre. Porque la venganza, hermanos, está a flor de piel de cada uno de nosotros. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y que Dios se encargue de lo demás. David no tenía solamente que vengarse, no vengarse del ungido de Dios, sino de nadie. Ni aun cuando lo mereciera que no era ungido de Dios. Pero a David le faltaba entender eso. Como en el capítulo 26 pasa lo que pasa, y el capítulo 24. Pero el capítulo 25 no sé si cronológicamente está ahí, o si alguien lo puso, o los ungidos de Dios lo pusieron ahí con el propósito de entender todo, englobar toda la idea acerca de la venganza y cómo debe uno actuar. Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias. La invitación, cada vez que se abre la palabra de Dios, ¿no? La invitación, la palabra invita a reconciliarse, invita a la reflexión. Y la iglesia entona un canto para que tome tiempo. Y durante el canto, considerando, pueda venir, si necesita, a los pies del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. Sonamos este canto a ti y a mí. Vamos a orar. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos si está abogando Cristo por ti, por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Pueden tomar asiento, ¿no? Continuamos con el Señor. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, y entonar este último canto. Y para este vamos a pedir al hermano Enrique, por favor, que nos despida con la oración final después de entonar el canto.
promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. El Señor bendiga a cada uno. Oramos, hermano. Padre amado, que habitas en la gloria, en esta hora de la tarde, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, para darte las gracias, Señor, por habernos permitido congregarnos este día, a venir a escuchar palabra a través de tu Hijo, a congregarnos, a adorarte, y que llegue esta oración ante tu presencia, Señor amado. En esta hora te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que tú bendigas nuestras vidas, tanto física, tanto espiritual, que tú vayas con nosotros, Señor amado, que nos protejas de cualquier mal. En este inicio de semana, protege a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en las labores que desempeñan. Que seas tú en cada vida, en cada familia, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos. Estamos despedidos.